Bueno, buenos días. Espero que estéis disfrutando del congreso. Muchas gracias por escucharme, aunque sea en grabación. Mi nombre es Alejandro, soy residente de psiquiatría en Alcalá de Henares y bueno, esta es una mesa interesante. Yo creo que respecto a la telemedicina ha ocurrido una cosa curiosa, ¿no? Sí, que es que de repente se ha venido, ¿no? Parece como para quedarse. La primera noticia que tengo yo de telemedicina es no hace tanto, afortunadamente, durante la carrera, ¿no? Yo estudié en Lleida, que es un área muy grande que comprende una parte del Pirineo, y en la asignatura de dermatología hacían un poco la historia de presentar la telemedicina como una alternativa para personas que tienen dificultades en el acceso hospitalario. El hospital les queda muy lejos, con carreteras complicadas, ¿no? Y podían hacer diagnósticos visuales a través de webcams, ¿no? De videollamadas, etc. Este es mi primer contacto, ¿no? Y poco a poco ha ido entrando un poco también en el imaginario colectivo, ¿no? Hay algunos anuncios en la televisión de determinadas aseguradoras privadas, ¿no? Que lo venden como una demanda social, acompañado de un lenguaje muy positivo, muy deseable, ¿no? De hacer una vida muy autónoma y la telemedicina y no sé qué. Y parece, precisamente esta es la cuestión, ¿no? Que ha venido para quedarse y es además un éxito social, un éxito de los profesionales, un éxito del desarrollo tecnológico, ¿no? De la profesión. Y bueno, habrá que preguntarse, ¿no? Habrá que preguntarse si esto es así y qué puede pasar al respecto. Curiosamente, ¿no? Desde hace un año y medio todos nos hemos convertido en mayor o menor medida en expertos de telemedicina, ¿no? Con la pandemia no nos quedó en muchas ocasiones otra que atender telefónicamente o por videollamada a los pacientes, ¿no? Y efectivamente esto ha servido para manejar de una manera contingente, ¿no? Determinadas circunstancias. Y también hay una contrapartida en esto, que es que ha sido aceptado de una manera crítica. Todos somos expertos sin haber recibido formación, todos realizamos atenciones telefónicas y videollamadas y contactos a través del email, etcétera, sin preguntarnos muy bien qué pasa con esto, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Si esto se va a quedar, si vamos a volver a otro modelo, a otra asistencia, ¿no? Y qué implicaciones va a tener en nuestra profesión y la atención que ofrecemos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en lo más serio de la pandemia el año pasado, hace exactamente un año, mi experiencia, ¿no? En mi servicio atendimos a los pacientes ingresados, haciendo una pequeña valoración, ¿no? Del distrés psicológico que suponía, por ejemplo, un ingreso o un diagnóstico, la situación de aislamiento, ¿no? Con muchísimo sufrimiento emocional, a estar lejos de los familiares. Y esto se hacía de manera telefónica, porque no había medios para hacerlo de otra manera. No teníamos suficientes EPIs y tenían que cederse a las personas, a los enfermeros, a las personas que estaban en primera línea, ¿no? Esto sirvió a muchas personas y fue algo adecuado y correcto, ¿no? Pero claro, había otras que no podían emplear teléfonos, tablets, no podían emplear determinados dispositivos y no quedaba otra más que hacerlo a la antigua usanza, ¿no? Persona a persona en contacto, porque la alternativa era no atenderles, ¿no? Dejarles sin atender. Y eso plantea ya una primera dificultad, ¿no? Parece que la telemedicina viene para formar una red de atenciones mucho más estrechas y mucho más cercanas con el paciente. Sin embargo, ¿con qué clase de paciente, no? ¿Cuáles son estas personas que no pueden montarse en la ola de la telemedicina, no? A mí me parecía que una de las cosas importantes de tener este espacio en un congreso de odontología era abrir un área, ¿no? De reflexión y poder pensar cada uno qué es lo que ha pasado en sus consultas, en su experiencia clínica, ¿no? Con todo esto. ¿Y a quién estamos dejando atrás, ¿no? Con la telemedicina? Es una de las preguntas más importantes que yo sí que quería trasladar aquí, ¿no? Y que pudierais escucharla, pudierais pensar en esto, ¿no? Al final, a mí se me ocurren, y voy a nombrar 3 colectivos, ¿no? Pero probablemente desde determinados espacios, desde determinados modelos de atención, se os ocurrirán muchos más, ¿no? Yo pienso en la gente mayor que está en situaciones de soledad, ¿no? De aislamiento, especialmente ahora con el COVID, donde las familias tienen que estar separadas necesariamente y que en muchas ocasiones el uso del teléfono se impone como una dificultad, más que como un método de acercamiento, ¿no? Hay que pensar también en una situación cada vez más habitual en nuestras consultas, tanto en salud mental como en atención primaria, como en muchas otras instancias, que es las personas en situación de pobreza y con una vulnerabilidad habitacional, ¿no? El no tener domicilio, el no tener acceso a dispositivos electrónicos y, por tanto, el no poder ser atendidos, ¿no? De un modo telemático.
¿Y qué pasa, ¿no?, cuando esto no puede ser así, ¿no? Ese mismo, ¿no?, y otro colectivo más importante de tener en cuenta y que debemos nombrar son las personas con una discapacidad, del tipo que sea, ¿no?, que requieran o un uso vicario de la tecnología con una persona que les acompañe o una imposibilidad para hacer esto, ¿no? Y ahí también tenemos otra dificultad para contactar con estas personas, ¿no? Entonces, lo que inicialmente parecía una metodología, un encuadre, una atención que viene a derrumbar barreras, lo que estamos viendo que es mayores barreras para la atención sanitaria, ¿no?, del tipo que sea. Y esto me recordaba un poco, y también quería nombrarlo por lo menos, ¿no?, a la ley de cuidados inversos, ¿no? El hecho de que las personas que probablemente más necesitan una atención médica, una atención por las partes de profesionales de la salud, ¿no?, de la profesión que sean, son también los que tienen más dificultades para acceder a nosotros. Y esto es especialmente palmario, ¿no?, y notorio con la telemedicina. Desde luego que en los últimos años, ¿no?, y con determinadas emergencias, de determinados modelos de negocio, también la salud está cayendo, ¿no?, en esas dinámicas un poco complejas en las cuales lo que históricamente se ha nombrado como paciente o como usuario va cambiando a nombrarse de otro modo, ¿no?, a llamarse cliente, a hablar de demandas, a centrarlo en los resultados, ¿no? Esto se le denomina, o recientemente, ¿no?, se puede buscar como uberización de la salud, ¿no? Centrarlo en la atención más concreta, más personal, ¿no?, más del momento, la ausencia un poco de un acompañamiento, la puesta en el foco de la terapéutica, de la curación, ¿no?, del resultado clínico. Y esto nos impone el alejarnos de otras nociones y de otras instancias que tienen que ver con el cuidado, con el acompañamiento, que son propias de la profesión médica, pero también son propias de otros profesionales de la salud, los enfermeros, auxiliares, celadores, los propios administrativos de los centros, ¿no?, que hacen una gran labor también como a la hora de vincular a los pacientes a los espacios, ¿no? Y todo esto cambia necesariamente también con la atención en telemática del tipo que sea, ¿no? Ya ni siquiera telefónica, ¿no? A veces se fomenta, ¿no?, la atención a través de mails, en los cuales hay una despersonalización todavía mayor, ¿no?, con el otro, y una pérdida de la noción de cuidado, ¿no?, que es un poco de lo que hablaba previamente. Esta uberización de la salud, que acelera un poco los ritmos, acelera un poco las velocidades a las cuales atendemos a las personas, puede parecer atractiva porque parece una solución a problemas serios y estructurales, ¿no?, que estamos padeciendo en la profesión. Tenemos, por un lado, la burocratización de la atención, la sobrecarga de las agendas, ¿no?, tanto de atención primaria como de determinadas especialidades, ¿no? Yo hablo desde la mía, ¿no?, desde la salud mental y de tal y como está, tanto infanto-juvenil como de adultos, ¿no? Y esto agiliza un poco, ¿no? La experiencia en salud mental es que puedes hacer un trabajo clínico adecuado por teléfono, pero la vinculación, que es precisamente el elemento terapéutico, cuesta mucho más. También un poco es una dificultad para luego revertir esto, ¿no? Una vez uno se encuentra con la comodidad del domicilio, es difícil también encontrar otros espacios presenciales, ¿no?, en los cuales la persona pues haga un poco este cambio de moverse, ¿no?, hacia el centro de salud, etc. Otras personas, sin embargo, lo piden, ¿no?, y esto es importante, hay que tenerlo en cuenta. Y al final también, del mismo modo, todo lo que lleva el prefijo tele hay que darle una vuelta, ¿no? Tenemos el teletrabajo, tenemos la telemedicina. Cada vez el espacio, el domicilio, la casa, el hogar, va cambiando un poco también el significado, ¿no? Vamos cambiando de instancias de descanso, de solaz, a lugares donde tenemos que cuidar de la casa, las labores del hogar y además tener una jornada laboral de 8 horas, ¿no?, dentro de casa, y además el médico se va a meter en casa también, ¿no? ¿Cómo cambia esto la dinámica en casa, ¿no? Cómo uno recibe una noticia difícil en un espacio que no es la consulta, cómo uno recibe una noticia compleja, ¿no?, estando en un espacio donde la privacidad no siempre es adecuada. Hay que tener en cuenta que hay casas y domicilios donde la dinámica no es positiva y, por tanto, esto también afecta a la relación médico-paciente, ¿no? Afecta un poco a cómo nosotros nos dirigimos a la persona y manejamos una información que es de dos, es compartida, ¿no? Finalmente, también un poco poder pensar precisamente en esto, ¿no? En que en ocasiones uno puede pensar que la teleasistencia, desde un punto de vista también un poco del paciente, puede ser deseable en el sentido de que también se dirige a determinados problemas estructurales, ¿no?, del día a día. Tenemos una mayor explotación laboral, más horas trabajadas, una precarización también un poco de los espacios de ocio, ¿no?, que ahora mismo
se están viendo un poco en entredicho precisamente por las dificultades para salir de casa, para disfrutar con los amigos, para todas estas cuestiones. Si no podemos disfrutar y tenemos un día a día muy ajetreado por las necesidades de trabajar, ¿no? Por las necesidades un poco que se imponen en el día a día, la atención más inmediata, más rápida de la telemedicina puede verse también un poco como deseable, ¿no? Habrá que verlo. Probablemente no debamos condenarlo de manera inmediata. La telemedicina, uno no tiene que ponerse en plan ludita a tirar por el balcón la webcam ni apagar el wifi, no necesariamente, pero sí un poco hay que ser consciente, ¿no? De que hay determinadas carencias estructurales del sistema, de tal y como el cual trabajamos, ¿no? En el cual nos movemos, que se están supliendo de una manera que tal vez estén generando más dificultades y más problemas a colectivos especialmente vulnerables. Por supuesto, ¿no? Por supuesto que el chaval de 25 años está muy cómodo con el móvil y con la webcam y se le puede mandar por correo el resultado de la analítica y todo va a salir probablemente muy bien. Sin embargo, hay que tener en cuenta, ¿no? Que no todas las personas un poco han nacido, ¿no? En la generación digital, etcétera. Y esto hay que tenerlo en cuenta. A lo que me refería un poco también previamente respecto a grupos especialmente vulnerables y que tenemos que pensar un poco cómo lo atendemos, es también un poco a una noción muy propia de la bioética, de la justicia distributiva. Al final, ¿a quién vamos a dejar atrás? ¿Cuáles son los fines, ¿no? de nuestra profesión? Y un poco hacia dónde vamos a través un poco de la manera en la que atendemos a las personas, ¿no? Me cuesta un poco perder un poco esto, la noción de vincularte, de acompañar, de estar un poco pendiente del otro, de conocer al médico, ¿no? de tener una persona como referencia y un poco cómo va a moldearse esto a través de nuevas formas, ¿no? de relacionarnos con los pacientes. Y tenemos que pensar, ¿no? Probablemente haya que pedir quizá formación, probablemente haya que pedir espacios presenciales necesariamente, ¿no? No sé muy bien. Y esto es una cosa que sí que os animo un poco, ¿no? a poder darle una vuelta luego, ¿no? Cuando haya un turno más de intervención, etcétera. Entonces, básicamente un poco esto, ¿no? Poder ofrecer en 10 minutos rápidos una visión de la situación y quizás poder llevarse a casa más preguntas que respuestas. A mí no me parece que eso sea especialmente negativo dentro de un contexto de congreso, ¿no? Pero es un poco poder pensar por qué hacemos las cosas y hacia dónde vamos con ellas, ¿no? Y por mi parte, poco más. Muchas gracias por vuestra atención, quien esté al otro lado de esta grabación, y mucho ánimo.